Vamos a comenzar la primera pregunta del examen de primero de secundaria del bloque 2. En la primera pregunta dice que en una excursión del colegio al bosque se perdieron 3 niños. Al ser ubicados después de 3 horas de búsqueda, se analizó una estrategia para rescatarlos. Andrés estaba a 8 kilómetros de Joel, Joel a 5 kilómetros de Andrea y Andrea estaba a solo 4 kilómetros de Andrés. Dibuja la situación por medio de un triángulo y encuentra el punto donde deben aterrizar el rescatista para estar a la misma distancia de todos. Recordemos que para este tipo de problemas debemos de aplicar lo que son las técnicas de trazado de rectas en un triángulo. Primero debemos de formar lo que es el triángulo de la situación, que en este caso es un triángulo de 8 por 5 y por 4, en este caso serían centímetros. Vamos a construir entonces un triángulo de 8, 5 y 4 centímetros. Entonces, trazamos primero el lado más grande, que sería trazar un lado de 8 centímetros. Entonces colocamos nuestra regla y trazamos lo que sería un lado de 8 centímetros. Ahí está ya nuestro lado de 8 centímetros. Y ahora vamos a trazar un lado de 5 centímetros, porque son 8 kilómetros y luego 5 kilómetros. Primero el más grande y después agarramos cualquiera de las otras dos medidas. Para eso vamos a utilizar nuestro compás. Entonces vamos a abrir el compás a lo que serían 5 centímetros, que es nuestra próxima medida, porque lo que queremos encontrar es primero el triángulo, la ubicación de los tres. Entonces, una vez que ya está ubicado, trazamos un arco y procedemos ahora, vamos ahora a medir lo que son 4 centímetros en el otro extremo de la línea que trazamos. Medimos lo que serían 4 centímetros. Y a partir de ahí trazamos otro arco para ver la intersección de los dos, que es lo que nos va a ayudar a encontrar el triángulo del tamaño que lo necesitamos. Construimos ahora ya el triángulo, trazamos nuestra línea y cerramos lo que sería el triángulo. Ahí está ya dibujado el triángulo. Ya dibujado el triángulo, vamos a buscar lo que serían el trazado de las mediatrices para buscar nuestro punto de intersección de las tres mediatrices. Para poder trazar la mediatriz en un triángulo tenemos que buscar primero el punto medio. Entonces medimos nuestro lado, que sabemos que medía 8, y donde está la mitad de 8, que sería 4, ponemos una pequeña marca, que en este caso sería nuestro punto medio. Y hacemos lo mismo con cada lado. En este caso que mide 5, pues medirá 2.5.
y en 2.5 ponemos nuestra marca, nuestro punto medio. Por último, en 4, la mitad, que sería 2, marcamos nuestro punto y procedemos a trazar las mediatrices. Para trazar las mediatrices vamos a utilizar nuestra escuadra. Vamos a colocar la escuadra en el punto medio para poder escuadrar a 90 grados. Vamos a tomar nuestra esquina de 90 grados de la escuadra, la colocamos sobre el punto medio y trazamos nuestra línea. Vamos a trazarla con otro color. Y a partir del punto trazamos nuestra línea. Esta es nuestra primera mediatriz. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los 3 puntos. Coloco mi escuadra de nuevo y trazo mi línea, que sería mi mediatriz. A partir del punto medio. Voy a trazarla de nuevo. Está un poco movido el punto, recorro mi escuadra hasta que esté y ahí está. Parece que se movió un poco, lo volvemos a trazar. Listo. Y vamos a proceder a trazar la que nos hace falta. Ya escuadramos y trazamos la línea. Nuestra mediatriz. Una vez que ya tenemos las mediatrices trazadas, debemos de hacer que se crucen. Aquí, por ejemplo, esta mediatriz la vamos a prolongar con la regla y se va a cruzar nuestra mediatriz. Ahí está. Y una vez que ya tenemos el cruce de las 3, tomamos lo que sería nuestro compás y este punto de intersección de las 3 líneas se llama circuncentro porque es el centro de un círculo y lo vamos a comprobar colocando lo que sería nuestro compás para que forme un círculo que pase por, en este caso, por los 3 puntos del triángulo, los 3 vértices del triángulo. Solamente abrimos el compás del centro a una de las esquinas del triángulo. Yo en este caso ya lo tengo acomodado y comienzo a trazar mi círculo. Y va a pasar por los 3 puntos del triángulo, los 3 vértices. Y entonces con esto ya puedo responder a la pregunta. Una vez que ya tracé los niños que menciona el problema, que serían Andrés, dice que está a 8 kilómetros de Joel. Entonces si regresamos al problema, aquí podríamos ubicar a Andrés, por ejemplo. Aquí estaría Andrés. Y estaría a 8 kilómetros. Estos son los 8 kilómetros. De Joel.
Joel estaría ubicado aquí. Y tendríamos que Andrea estaba a 4 kilómetros de Andrés. Entonces acá estaría Andrea. Por lo tanto, para saber dónde va a aterrizar el rescatista, pues el rescatista tendría que aterrizar aquí. ¿Y a qué distancia quedaría de cada uno? Pues para saber a qué distancia quedaría de cada uno, solamente tenemos que tomar nuestra regla y medir la distancia de ahí a cada uno de los tres que serían rescatados, y la distancia sería la misma: 4.5, 4.5 y 4.5, que viene siendo el radio del círculo. Por lo tanto, el rescate tendrá que ser en este lugar y quedaría a 4.5 kilómetros de cada uno, porque ya lo comprobamos ahorita al medir, la distancia, podemos comprobar que estaría a 4.5 kilómetros para hacer el rescate de cada uno de ellos, que serían los radios del círculo. Y con eso concluimos el ejercicio. En la pregunta 2 dice: indica una definición para cada uno de los cuadriláteros. Tiene un valor también de 20 puntos, como en la primera pregunta. El examen total son 100, que de ahí nos dan los 4%, 40% del examen. Vamos en esta pregunta a investigar de algo que ya habíamos hecho en el bimestre: las características que definen a cada uno de los cuadriláteros: al rombo, al romboide, al trapezoide, al trapecio, al cuadrado y al rectángulo, y vamos a anotar las definiciones. Entonces deberás investigar las definiciones, deberás aprenderte las definiciones y las anotarás en el examen, la definición que tú realices de cada una de las figuras. ¿Cuál es la característica de cada una que las hace diferente de las demás, de los demás cuadriláteros? Entonces tú investigarás las definiciones de cada uno, las estudias, las aprendes y las pondrás en el examen. En la pregunta 3 dice: una fábrica de listones quiere encontrar, una fábrica de listones quiere encontrar el listón más grande posible a partir de 3 rollos de listón de 180, 540 y 600 metros. Utiliza el método de los factores primos para encontrar la medida del listón. Indica también cuántos listones se podrán cortar en total con esta medida encontrada. Entonces, vamos a hacer el cálculo de lo que sería el máximo común divisor de 180, 540 y 600, porque ese máximo común divisor nos va a decir cuál es la medida más óptima para no desperdiciar ninguno de los 3 rollos de listón. Entonces vamos a hacer el cálculo en otra hoja aparte: 180, 540 y 600. Recordemos que para poder sacar lo que sería el máximo común divisor, tenemos que sacar primero los factores primos de cada uno de los números. Y eso se realizaba a partir de la lista de primos que habíamos obtenido, que era 2, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc.
Nosotros tenemos una lista de primos, ahí la tienen en su cuaderno, y vamos a empezar a partir de la lista de primos a dividir cada número. Por ejemplo, empezamos con el 180, lo puedo dividir primero entre 2, no puedo dividir entre otro hasta que no termine de dividir entre el número que sea divisor de, en este caso de 180, el primer primo divisor es el 2, entonces empiezo con el 2, 180 entre 2 sería 90. Por los criterios de divisibilidad que ya conozco, termina en 0 y puedo volver a dividir entre 2, me daría 45. Ahora ya no puedo dividir entre 2, pero hay que checar si se puede entre 3. Del criterio del 3, 4 más 5 da 9, por lo tanto se puede entre 3 y nos tocaría 15. 1 más 5 son 6, que es el criterio del 3, que dice que si se suman dos dígitos y nos da un múltiplo de 3, o sea, un número de la tabla del 3, puedo seguir dividiendo entre 3. Entonces, de nuevo, y ahora me da un 5. En el momento que me aparece un número de la lista de primos, en ese momento termino. Por lo tanto, aquí ya terminé mi primer lista de factores primos. Continúo con el 540, termina en 0, por lo tanto puedo entre 2. La mitad de 540 son 270, termina en 0, puedo volver a dividir entre 2. La mitad de 270 son 135. Ya no puedo dividir entre 2, entre 3 serían 1 y 3, 4 y 5, 9. Entonces sí puedo dividir entre 3. Al dividir entre 3, si hago la división, pues tocaría 45. Y 4 y 5, 9. Se puede volver a dividir entre 3, tocaría 15. Y 1 y 5, 6. Se puede volver a dividir entre 3, toca 5 y 5 es un primo. Ahí termino. Ahora con el 600, si empiezo sería entre 2, 300, entre 2, 150, entre 2, 75, 7 y 5. Nos toca a, en este caso serían 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto puedo dividir entre 3. Tocaría 25, ahora entre 5 y 5 es primo. Una vez que ya saqué los factores primos es que todos estos números multiplicados me dan 600, todos estos números me dan 540 y son puros números primos. Ya que encontré los factores primos, voy a buscar los factores que sean comunes. Por ejemplo, el 2 aparece en los 3 y de nuevo el 2 vuelve a aparecer en los 3. No necesitan estar alineados, solamente que estén en los 3 conjuntos. Aquí, por ejemplo, el 3 aparece aquí y aparece aquí. El 3 vuelve a aparecer en estos dos, pero en este ya no, por lo tanto ya no lo puedo encerrar. El 5 aparece en los 3 y ya no aparece ningún otro repetido en los 3. Por lo tanto, son los mismos números en los 3 conjuntos, puedo multiplicar cualquier conjunto y me va a dar lo que sería el máximo común divisor, o sea, el número más grande que divide a los 3, al 180, al 540 y al 600. Entonces, multiplico 2 por 2 por 3 por 5, lo que me daría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. 60 es el número más grande que divide a los 3. Entonces quiere decir que nuestros tramos de listón deben de ser de 60 metros. Y vamos a poder trazar, en este caso para no desperdiciar, del primer rollo de 180, si lo divido entre 60, voy a poder trazar o cortar 3 tramos. Del segundo, que sería 540 entre 60, voy a poder trazar 9 tramos, 9 por 6, 54. Y del de 600, pues voy a poder trazar 10 tramos. Por lo tanto, serían 3 más 9 más 10, serían 19 más 3,
22 tramos de listón. Y la medida sería de 60 metros. Y con eso no desperdiciaría y cortaría los pedazos más grandes posibles de los 3 rollos de listón. Y con esto contesto la pregunta. En la siguiente pregunta dice: Juan, Pedro y Esteban se encontraron en una estación de autobuses. Son amigos y se pusieron a platicar. Quedaron de irse cuando los camiones de los tres llegaran al mismo tiempo. El primero pasa cada 210 minutos, el segundo cada 140 minutos y el tercero cada 70 minutos. Utilizando el método de los factores primos, se encuentre en cuánto tiempo se irán de la estación y cuántos camiones pasarán de cada uno de ellos antes de irse. Entonces aquí tenemos que calcular con los ejemplos que vimos durante el bimestre el mínimo común múltiplo, o sea, un número múltiplo que sea común a las tres cantidades. Entonces, eso lo vamos a calcular también con los factores primos. Entonces, lo calculamos aparte: 210, 140 y 70. $210, 140 y 70. Entonces vamos a encontrar primero los factores primos. Recordamos con la lista de primos que teníamos anteriormente. Empezamos con el 2 porque termina en 0. Sería la mitad de 210, 105. Y ahora 1 y 5 son 6, por lo tanto podemos dividir entre 3. Y dividido entre 3 nos daría 35. 35 ya no se puede entre 3 porque 3 más 5 da 8, ya no es múltiplo de 3. Pero puedo dividirlo entre el siguiente primo, que sería el 5 porque termina en 5. 35 entre 5 toca 7. Y el 7 es número primo, por lo tanto aquí termina el cálculo. Ahora vamos con 140. Igual empezamos entre 2, nos daría 70. Entre 2 sería 35. Entre 5 serían 7 y entre 7 sería 1. Vamos con el 70. Entre 2 sería 35. Entre 5, que termina en 5, sería 7. Entre 7, 1. Una vez que ya tenemos el cálculo de los tres factores primos, queremos calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo número que sea común a los tres para saber en ese momento cuándo van a llegar a la estación los tres camiones. Porque es como estar haciendo esto: 210, 140 y 70. Este camión va a pasar el siguiente camión del primero, por ejemplo, va a pasar a los 420 minutos, va a volver a pasar. Este va a los 280, este a los 140 y así sucesivamente. Queremos ver cuándo va a concordar el número de los tres. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. De aquí bajamos las multiplicaciones de cada uno, que serían 2 por 3 por 5 por 7. En este sería 2 por 2 por 5 por 7. Y aquí sería 2 por 5 por 7. Y vamos a bajar todos los números diferentes. En este caso el 2, que es el que aparece en todas también, se va a bajar el que se repita más veces. En este caso sería 2 por 2. Del 3, 2 solo aparece una vez, lo bajamos una vez. Del 5 también se aparece una vez. Y el 7 también aparece una vez. Y esos números que quedaron los multiplicamos y será el mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60 y 60 por 7, 420. Quiere decir que a los 420 minutos pasarán los camiones de los tres. O sea que aquí el siguiente camión para el primero que está esperando, que en este caso es Juan, el camión de Juan, el camión de Pedro y el camión de Esteban,
Juan solo tendrá que esperar al siguiente camión. Pedro, si seguimos sumando, 280 más 140 son 420. Quiere decir que en dos camiones, el siguiente camión, el especial tendrá que esperar uno, él tendrá que esperar dos camiones. Y Esteban, que sería 280 y luego 420, tendrá que esperar tres camiones. El tercer camión pasará, en este caso sería uno, dos, tendrá que esperar un camión después de 210 minutos. Entonces aquí serían dos camiones, aquí serían tres camiones y aquí serían cuatro camiones, porque este es el primero, tiene que esperar 210, pasa el primero, pasa el segundo. Aquí con Pedro pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero. Con Esteban pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto. Y esos serían los camiones que esperaría cada uno. Si no quieren hacerlo con este método, recuerden que pueden hacer el cálculo en conjunto. Por ejemplo, colocan las tres cantidades, 210, 140 y 70. Y calculan un solo conjunto de factores primos. Por ejemplo, con cualquiera que se pueda dividir entre 2, vamos dividiendo todos los que se puedan entre 2. Aquí serían 105, aquí serían 70 y aquí serían 35. El que se puede dividir entre 2 de nuevo es el 70, seguimos dividiendo entre 2 hasta que ya no se pueda ninguno y los demás se bajan igual. Entonces aquí sería 35. Ahora vemos si se puede alguno entre 3, lo dividimos primero. Se puede el 105, sería 35 y los otros dos bajarían igual. Ahora se pueden todos entre 5, nos daría 7, 7 y 7. Y ya después entre 7 nos daría 1, 1 y 1. Y ya se multiplican todos, que nos daría el mismo resultado que el anterior. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60 y 60 por 7, 420. 420 en este caso, minutos. Que es lo que tendría que esperar para el próximo camión y ya obtenemos los mismos resultados. Y este sería el proceso para esa pregunta. A partir ahora de la pregunta 5 dice que tracemos un pentágono de 7 centímetros de radio y después de trazar la apotema encuentra el área, aquí sería el apotema, el dicho. Después de trazar el apotema encuentra el área del polígono. Entonces vamos a hacer un trazo de un círculo para a partir de ahí construir el pentágono. Vamos a hacer el trazo acá en otra hoja. Vamos a abrir nuestro compás a lo que serían 7 centímetros medidos en la regla y a partir de ahí vamos a trazar el círculo. Entonces procedemos a hacer el trazo del círculo. En este caso marcamos, ahí estaría nuestro valor, marcamos el centro, es importante porque ahí vamos a poner nuestro transportador. Ahí está ya marcado el centro. Y ahora vamos a utilizar el transportador y a calcular los grados que vamos a estar midiendo. Como es un pentágono, tenemos que hacer la división de 360 grados, que son todos los grados de un círculo, entre 5, que son los lados de un pentágono. Entonces dividimos 7 por 5, 35, para 36 una, y 5 por 2, 10, para 10, 0. Quiere decir que cada 72 grados vamos a poner un punto y vamos a hacer la medición con el transportador. Entonces una vez que ya tengo mi círculo ya dibujado, voy a trazar
con el transportador, tras un punto en 0 grados y otro en 72. 72 estaría aquí. Estamos midiendo a partir del 0. 72. Y puedo girar mi transportador. Lo vuelvo a poner en 0 y vuelvo a trazar de nuevo 72, que quedaría aquí. Y vuelvo a girar el transportador, y así hasta que vuelva a llegar al punto origen. Está ya trazado mi punto. Vuelvo a girar y vuelvo a ubicar lo que serían 72 grados. Están de nuevo los 72 grados. Y si giro de nuevo, pues quedaría en el punto origen. Por lo tanto ya tengo trazados los que necesitaba. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trasladar los puntos. Pueden utilizar la regla y trasladamos cada uno de los puntos. En este caso, a la circunferencia. Está trasladado el primero del centro al punto que habíamos trazado, nomás lo trasladamos a la circunferencia. Y hacemos lo mismo con cada uno. Ya que trasladamos los 5 puntos, vamos a proceder a unirlos con rectas. En este caso, vamos a unirlos con rectas cada uno de los puntos. Para formar nuestra figura. Y ya unidos los puntos, se forma el pentágono. Vamos ahora a trazar el apotema. Para eso medimos alguno de los lados y buscamos el centro de ese lado, lo marcamos, y aquí sí medía 8.1, mide más o menos 4.1. Trazamos aquí el centro y a partir de ahí trazamos una recta que vaya de ese centro hasta el centro de nuestra circunferencia. Y medimos, eso sería nuestra apotema. La podemos ahora medir. Y en este caso vemos que mide 5.6 más o menos. Y ya con eso podemos hacer el trazo. 5.6, y podemos ahora calcular el área. Si la fórmula del área es perímetro por apotema sobre 2. El apotema ya vimos que nos acaba de medir 5.6. Entonces el apotema es 5.6. Como es un pentágono, tiene 5 lados, por lo tanto el perímetro es igual a 5 multiplicado por lo que mide el lado, 5 por L. Y L, en este caso nuestro lado, mide 4.1. 8.1 mide nuestro lado. Entonces serían 8.1. Y con esto ya podemos hacer el cálculo. Primero calculamos el perímetro. El perímetro es igual a 5 por
8.1. Tenemos el cálculo, 8.1 por 5. 5 por 1 es 5, 5 por 8 40, y tomamos un decimal, sería 40.5. Ese es nuestro perímetro, 40.5. Entonces dice la fórmula que es perímetro por apotema. Sería entonces 40.5 por el apotema, que es 5.6. 6 por 5, 30, se van 3, 6 por 0, 0, son 3, 6 por 4, 24, 5 por 5, 25 y se van 2. No serían 5 por 0, 0, serían las 2 que llevábamos, 5 por 4, 20. Hacemos la suma, 0, 5 y 3, 8, 6, 2 y 2. Y como son dos decimales, pues serían 226.80. Ahora, 226, la fórmula dice perímetro por apotema, este fue perímetro por apotema y dice que hay que dividirlo entre 2. Entonces 226.80 lo vamos a dividir entre 2. 2 por 1, 2, para 2, 0, 2 por 1, 2, para 2, 0, 2 por 3, 6, para 6, 0. Subimos el punto. 2 por 4, 8, para 8, 0. Por lo tanto nos daría, la respuesta sería que el área sería de 113.4 centímetros cuadrados de nuestra figura. Y ese realizaría el cálculo. Con esto concluimos nuestro examen. Esta sería nuestra guía para el examen. Suerte. Recuerden que tienen solo 40 minutos. Hay que hacer las cosas de manera precisa y bien hecha.